Hola a todos, hoy 12 de agosto, a horas de que se estrene por History Channel la serie Proyecto Libro Azul, tan esperada para muchos entusiastas sobre el fenómeno ovni en Argentina, he decidido elegir 5 casos de la ufología clásica. Llamo ufología clásica a todos los casos de ovnis ocurridos desde principios del siglo hasta el año 2000 más o menos. Creo que los casos que van de 1900 o anteriores son muy interesantes y contienen un factor sin contaminación de la cultura popular que se generó después del boom de los platillos voladores. Comencemos. Extraterrestres en la perestroika. El caso Voronezh sucedió en el año 1989. La Unión Soviética estaba en plena perestroika, esto es, reestructurando su economía, cuando en la ciudad de Voronezh, una tarde del 27 de noviembre, mientras unos niños jugaban un emocionante partido de fútbol, ante sus atónitas miradas, llegó a toda velocidad una nave, ajena a todo lo conocido en esa época. Se posicionó a unos pocos metros de ellos y se abrieron sus puertas. Saliendo de su interior, 3 tripulantes de unos 3 metros de cada uno, con los brazos muy largos y una especie de escafandra, con 3 ojos, acompañados de lo que los testigos describirían como un pequeño robot. Alucinante, ¿no? Uno de los seres, al generar contacto con los niños, dibujó en el suelo una especie de forma triangular en la que apoyó 2 piedras minerales. Otro de los seres apuntó a uno de los chicos que se encontraban en el lugar con su arma, y al disparar este mismo desapareció. Luego tripularon de vuelta a su nave y desaparecieron de forma inmediata ante los presentes. El niño, que fue de alguna forma abducido al instante, volvió a aparecer en el misterioso sitio. El hecho se hizo reconocido en un par de horas, el cual le dio tiempo a todos los medios de comunicación del país para generar el alerta en la población. Muy poco tiempo después, muchos periodistas de otros países llegaron al lugar y algunos de los espectadores de ese momento salieron a hablar. Lo curioso es que varios de los testigos, al momento de describir cómo era la nave extraterrestre que avistaron, muchos daban formas diferentes, lo que aumentó aún más la intriga. Muchos de los científicos encargados del tema se encargaron en desmentir el hecho y otros de afirmar que fue real. El caso Voronezh pasó a la historia de la ufología mundial como uno de los más relevantes. Otro tema discutido es tratar de explicar el mismo, pero por su grado de extrañeza merece reflejarlo como parte de la historia de estos fenómenos ufológicos. Tuvo gran relevancia porque la agencia principal de noticias rusas, TASS, le dio una importante seriedad al caso. El caso del encuentro del tercer tipo en Socorro, Nueva México. El incidente de Loni Zamora fue un encuentro cercano ovni del tercer tipo que se produjo el viernes 24 de abril de 1964 sobre las 5:50 en las afueras del sur de Socorro, Nueva México. El 24 de abril de 1964, un policía de Socorro, Nuevo México, el oficial Loni Zamora, declaró que mientras perseguía a un coche que sobrepasaba los límites de velocidad, oyó un estruendo y vio llamas en un área en donde sabía existía un depósito de dinamita. Abandonó la persecución del automóvil y se dirigió al sitio. En ese momento estaba a 200 metros de distancia del objeto y su coche se encontraba en la cima de una colina, con el objeto frente a él en un barranco. Declaró que al mirar por primera vez pudo ver una o 2 figuras con una especie de batas blancas que los cubrían casi totalmente. Tras transmitir por radio al cuartel de la policía de Socorro, se dirigió con el carro hasta un punto que se encontraba a 50 metros del objeto y se apeó para continuar a pie.
Dijo que el objeto era blanco, en forma de huevo, liso, sin ventanas ni puertas, y que parecía apoyarse en unas piernas semejantes a vigas. Afirmó haber escuchado un estruendo y ver humo. Se dio la vuelta y corrió a refugiarse detrás del coche de policía. Afirma que el objeto se elevó unos 15 o 20 pies sobre la tierra y luego voló en dirección sur. Momentos después, el sargento Chávez de la Policía Estatal de Nuevo México llegó allí como respuesta a la llamada de radio. No observó el objeto, pero informó que hubo efectos físicos como depresiones en el terreno y pasto quemado, el cual estaba frío al tacto minutos después del evento. El sargento Chávez informó del incidente a las autoridades militares locales. El mayor Héctor Quintanilla, director del proyecto Libro Azul, tuvo un especial interés en el caso. Estaba convencido que Zamora decía la verdad acerca de lo que había visto y que no había fraude alguno. No hay duda de la confiabilidad del testigo. Es un oficial de policía serio, un pilar de su iglesia y un hombre versado en el reconocimiento de vehículos aéreos en su zona, afirmó. Aunque se intentó desacreditarlo, el avistamiento en Socorro es generalmente considerado entre los más imponentes e interesantes encuentros cercanos jamás registrados. Después de una extensa investigación, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea fue incapaz de llegar a una explicación convencional y enumeró el caso como desconocido y lo incluyó dentro del informe oficial. El incidente ovni de Aurora. Cuando se habla de los fenómenos ovni, el caso tal vez más preferido sea el de Roswell, la caída de una nave extraterrestre supuestamente ocurrido en Nuevo México en 1947 y ocultado por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con los investigadores del tema, habría un antecedente de este caso ocurrido en Texas en el año 1897. Un día de ese año, alrededor de las 6 de la mañana, un ovni habría volado en pedazos en las inmediaciones de la ciudad de Aurora. Según los informes, los restos del accidente incluían diferentes piezas que contenían textos extraños que parecían jeroglíficos. Pero lo más terrorífico de este caso ovni es que el cuerpo del piloto también habría sido encontrado y las personas que participaron en el rescate habrían decidido enterrar el muerto en el cementerio local. Se dice que el cadáver sigue ahí hasta el día de hoy, pero como su lápida fue robada, nadie puede decir en qué lugar exacto fue enterrado. Este fue el caso del misterio del extraterrestre en Aurora. El raro caso del ET que murió en la Tierra. En el campo del fenómeno ovni hay muchos casos de abducción, de avistajes, de descensos de naves y de estrellamiento de ovnis, pero hay muy pocos en los que aparecen involucrados extraterrestres muertos. Salvo el famoso caso del crash de Roswell, hay un caso ocurrido en Suecia en 1955 y publicado en la prestigiosa revista alemana UFO-Nachrichten recién en 1978, que dio mucho que hablar en su momento y que fue considerado altamente verídico. El principal testigo del hecho, el mayor de 3 hermanos que trabajaban como leñadores en los bosques, sintió la necesidad de contar su impactante experiencia después de 23 años. Quiso mantener su identidad en secreto, pero dio muchos datos y fundamentos del hecho. Lo único que se conocía sobre extraterrestres en esa época era que son parecidos a nosotros y del sexo masculino o femenino, y que también están expuestos a la muerte. El relato del testigo a la revista especializada es el siguiente. Yo vi una vez un humanoide, mejor dicho un enano, muy parecido al que suelen publicar algunas revistas de ovnis. Fue en el año 1955 cuando estaba con mis hermanos cortando leña en el bosque de Bottenviken en Suecia. Un día de julio, a esos de las 6 de la mañana, estábamos atareados cortando leña
cuando pudimos ver a lo lejos un objeto de forma alargada, similar a un cigarro, que volaba zigzagueando a baja altura, en dirección a un río situado a unos 300 metros de donde estábamos. Pensamos que era un avión en emergencia que perdió sus alas y buscaba dónde aterrizar. Intrigados, corrimos hacia el lugar donde iba a caer el objeto. Prosiguió, pero no vimos nada ni escuchamos explosión alguna. Pero inexplicablemente todo a nuestro alrededor se llenó de una gran luminosidad. La luz era tan fuerte que podíamos ver a través de los árboles, como si se hubieran vuelto transparentes. De pronto sentimos una gran fuerza que nos arrastró hacia adelante. Luego la luz fue disminuyendo de a poco y nos acercamos al lugar donde debió haber caído el objeto. Pero únicamente hallamos pedazos, troncos y ramas rotas. Cuando ya nos íbamos del lugar, uno de mis hermanos gritó: «¡Oigan, oigan! Acá hay un enano uniformado». Conmocionados, corrimos al lugar y quedamos petrificados ante la visión. Los testigos contemplaron atónitos al pequeño y extraño ser que se hallaba sobre la hierba, al parecer sin vida. Su altura no excedía de 1,20 m y a su alrededor centelleaba una luz blanquecina, como si fuera un aura. Uno de mis hermanos intentó tocar al extraterrestre para ver si estaba muerto, pero retiró su mano violentamente al ser alcanzado por una corriente eléctrica. «Ahora saben quién soy», exclamó en perfecto idioma sueco. Los leñadores lo observaron entonces más detenidamente. Era bien proporcionado, su piel amarilla, ojos negros y pequeños, en su frente y mejillas se veían muchas heridas, su nariz era muy pequeña, sus labios delgados, al igual que la boca, y dientes muy blancos. Su cabello era casi blanco, y el uniforme del pequeño ser era de color rojizo, muy ajustado al cuerpo. Daba la impresión de ser metálico. Llevaba unos raros zapatones, tipo oruga, que seguramente le servían para caminar hacia atrás o adelante, sin mover los pies. Tenía un gran cinturón ancho y con una gran hebilla, que brillaba mucho. Se dio cuenta que lo estaba mirando mucho y me dijo: «Aunque por dentro estoy destrozado, gracias a mi uniforme, aún me mantengo con vida». Seguidamente, el piloto extraterrestre metió la mano en un bolsillo y extrajo una pequeña cajita, similar a un atado a cigarrillos, que tenía varias perforaciones. Picó varias veces en ella con un instrumento metálico y luego la arrojó lejos. Con una sonrisa nos advirtió que no la tocáramos, que con ella había avisado a sus compañeros que nunca regresaría, es decir, que ya no volvería a su mundo. Los rudos leñadores se estremecieron. Se dieron cuenta de que estaban ante un ser que se estaba muriendo, pero que no era de este mundo. La muerte del extraño ser en los bosques de Suecia. Un ser venido del espacio estaba agonizando, pero antes nos dijo que venía de un lugar cercano a la constelación del Águila, que varias civilizaciones antes que ellos habían visitado la Tierra en la antigüedad. Algunos vienen para vigilar lo que hacemos, otros para estudiar nuestro planeta, con el fin de ocuparlo algún día. A esta altura, el ser extraterrestre comenzaba a respirar con dificultad. Entonces de su traje sacó una rara bolsa que me la dio y al mismo tiempo, con gran esfuerzo, me dijo: «Cuando muera, quiero que tú y tus amigos, mis hermanos, me depositen en esta bolsa y me arrojen al río. Después han de lavarse muy bien las manos para evitar enfermedades». El brillo del aura del humanoide comenzaba a perder intensidad. Miró al leñador intensamente y le sonrió. Luego dijo algo en una lengua que jamás había escuchado y, retomando el idioma sueco, dijo algo que en ese momento sonó incoherente, pero después comprendimos. «Has venido hasta aquí en contra de tu voluntad y te vas en contra de ella. Nuestra vida es como la niebla», alcanzó a decir,
algo más, como si estuviera rezando a un dios, y luego murió. Esto nos dejó conmovidos a todos. El testigo termina su relato diciendo que sus hermanos, asustados, se habían alejado del lugar, y entonces metió el pequeño cuerpo en la bolsa, pesaba como 90 kilos, y apenas pudo arrojarlo al río, todo olía un olor fuerte, penetrante como azufre. Al sumergirse la bolsa, el agua comenzó a hervir a borbotones, dando a entender que algún proceso químico se estaba llevando a cabo. A los 5 minutos ya no había nada en el río. El cronista de UFO, Nat Richten, preguntó sobre la nave extraterrestre, y el testigo contestó que ya no la había visto ni sabía nada de ella. Por la seriedad de la revista especializada, se da pleno crédito al relato del testigo. Las extrañas y persistentes abducciones alienígenas de Pierre Sanfretta. Comenzando justo antes de la Navidad de 1978, extraños encuentros que resultarían ser casos de abducción alienígena comenzarían a ocurrirle a un padre casado mientras trabajaba como vigilante nocturno para una compañía privada en Italia. Pierre Sanfretta sufriría 5 casos de presuntos secuestros de extraterrestres entre diciembre de 1978 y agosto de 1980, y lo que es más, hubo más de 60 testigos secundarios de la mayoría de los incidentes. Más aún, Sanfretta, aparentemente, aunque en voz baja, se esforzaría por demostrar su honestidad y credibilidad en la materia. Además de una sesión televisiva en directo de regresión hipnótica con uno de los hipnotizadores más respetados de Italia, también pasaría por completo una sesión utilizando pentotal sódico, más comúnmente conocido como suero de la verdad. En resumen, a pesar de la naturaleza verdaderamente extravagante de sus afirmaciones, parece que hay más razones para creer en los relatos de Sanfretta que en los de otros relatos similares. En la fría noche del 6 de diciembre de 1978, en Torriglia, Italia, el vigilante nocturno Pierre Sanfretta estaba de patrulla. Sin embargo, mientras conducía su coche a su siguiente destino, una casa vacía de uno de sus clientes, de repente perdería potencia. Casi estaba en la propiedad, tan cerca de hecho que podía ver claramente 4 extrañas luces que parecían moverse por el jardín delantero. Instantáneamente creyó que la casa estaba a punto de ser robada y que las 4 luces eran las linternas de los que pronto serían culpables. Tomaba su propia linterna y su pistola cargada, todavía creyendo que estaba solo tratando con ladrones. Sanfretta salió silenciosamente del vehículo y se dirigió a la valla alrededor de la casa de su cliente. Escaló cuidadosamente a través de una corta pared de roca. Continuó en silencio, preparándose para saltar sobre los ladrones. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, algo le tocó el hombro por detrás. Se daba la vuelta esperando ver a un miembro de la banda. Más tarde declararía, en cambio, que fue testigo de una enorme criatura verde, fea y espantosa, con piel ondulada, como si estuviera muy gordo o vestido con una túnica gris y suelta. Era de no menos de todo. Continuó diciendo que la extraña y espantosa criatura tenía puntas a cada lado de su cara y una mirada verde y escamosa a su piel. Sus ojos tenían un aspecto amarillo brillante, así como gruesas venas rojas visibles en su frente. Alrededor de su boca había algún tipo de dispositivo tecnológico que parecía ayudar a su respiración. Interesantemente, esta descripción es notablemente similar a la de las aparentes entidades reptilianas que han sido vistas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el vigilante nocturno entró en un estado de shock. Dejaba caer su linterna al suelo, sin embargo, quizás el sonido le volvió el sentido común, ya que rápidamente lo recogería. Entonces, con toda la velocidad y energía que pudo reunir, corrió tan rápido como pudo hacia su vehículo al otro lado de la cerca de madera.
Sin embargo, cuando se acercó a su coche, pudo ver que el suelo se iluminaba delante de él. Miró a su alrededor y pudo ver una forma triangular de luz brillante elevándose en el aire. Mientras la embarcación continuaba hacia arriba, se oía un fuerte silbido en el aire. Al desaparecer en el cielo nocturno, una ola de calor abrasador invadió a Sanfreta, casi tirándolo al suelo. Consciente de la naturaleza única del caso, la policía solicitaría la asistencia de los carabinieri, policía militar. Enviarían una unidad a investigar en cuestión de horas y descubrirían y registrarían 2 marcas en el suelo detrás de la casa principal de donde se había levantado la embarcación triangular. Sanfreta, mientras tanto, era considerado un testigo creíble y no alguien que mintiera o inventara tal historia. Su superior, Antonio Nucci, le ofrecería: puedo afirmar con certeza que él, Sanfreta, es un hombre de pensamiento claro y sin fantasías extrañas en su cabeza. Cuando fuimos a investigar la escena, casi no quiso venir. Estaba tan asustado, solo algo excepcional podría haberle asustado tanto, declaró. Además, cuando los investigadores hablaban con los aldeanos locales, más de 50 de ellos afirmaban haber visto luces extrañas y brillantes en el cielo la noche en cuestión. El 23 de diciembre, poco más de 2 semanas después del incidente, se sometería a una sesión de este tipo con el doctor Mauro Moretti, un respetado miembro de la Asociación Italiana de Hipnosis Médica. Pronto saldría a la luz, una vez que estuviera bajo tierra, que además de ser testigo de estas extrañas criaturas, había sido llevado contra su voluntad a un lugar cálido y luminoso. Aquí realizaban varios procedimientos y también lo interrogaban, declaró. Declaraba que las criaturas usarían un dispositivo que traduciría lo que cada una decía para poder entenderlas y viceversa. Esta es una afirmación interesante, ya que es una que surge en varios otros encuentros de contacto cercano. Además, aunque para las lenguas humanas, dispositivos similares están ahora relativamente extendidos en el siglo XXI. Aunque el encuentro fue borroso, por decirlo menos, recordaría que su planeta estaba en la tercera galaxia y era Tetonia. Quizás lo más memorable, sin embargo, fue que deseaba comunicarse con nosotros y que pronto volverían en mayor número, declararon esas entidades. Después de haber sido despojado de sus ropas, se le colocó un extraño casco en la cabeza. Esto era extremadamente incómodo, incluso le causaba dolor en ocasiones, pero le permitía entender a sus captores instantáneamente. Sanfreta parecía estar reviviendo una conversación que tuvo con estas extrañas criaturas parecidas a los reptiles. Él entendía sus necesidades y por qué se lo habían llevado, pero no quería ir con ellos. Tenía hijos y además declararía: no son seres humanos, son horribles. Eventualmente, la publicidad se calmaba y el vigilante nocturno parecía poder volver a algo parecido a su vida normal. Además, desde entonces no se ha producido ningún otro incidente. Sin embargo, en el verano de 1979, eso estaba a punto de cambiar. Justo antes de la medianoche del 23 de diciembre, mientras conducía su vehículo por el túnel de Bargagli, Sanfreta perdió de repente el control del coche. Se dio cuenta de que el coche estaba conduciéndose bajo la influencia de otra potencia o control. Por mucho que lo intentara, no podía frenar. De repente, el coche se detuvo, obligando a Sanfreta a golpear su cabeza contra el volante que tenía delante. Entonces, una luz brillante y blanca envolvió el vehículo. Según el operador de radio de la compañía de seguridad en el mostrador de control, Sanfreta diría, con voz tranquila y en trance: el coche se ha parado. Vi una luz brillante. Ahora me voy a ir. Dicen que debo irme con ellos. Cuando llegó la ayuda, a pesar de su intenso aguacero, el coche de Sanfreta en el techo estaba muy caliente.
Además, varias huellas enormes eran claramente visibles en el suelo alrededor del vehículo. Aún más extraño fue el descubrimiento del arma del vigilante, con 5 disparos. No podía recordar a quién o a qué le disparó. Tampoco recordaba haber dejado su vehículo. Esta vez se llevaría a cabo una investigación pública completa. Las conclusiones finales serían que no se cometió ningún delito y que el caso se cerró. Al parecer, las cosas después de un tiempo volverían a la normalidad tras el incidente. Sin embargo, poco menos de 6 meses después, se produciría un cuarto incidente y este involucraría a otros testigos con consecuencias fatales. Poco después de las 10:30 de la noche del 2 de diciembre de 1979, de nuevo mientras patrullaban, los colegas volvían a perder el contacto con Zanfretta, esta vez en la región de Génova. Varios colegas buscarían activamente a su colega en el área. 4 de ellos en un vehículo tendrían su propia experiencia de encuentro. Mientras recorrían las carreteras de las colinas, se dieron cuenta de que un objeto nublado aparecía repentinamente encima de ellos. Entonces, 2 brillantes columnas de luz se extendieron hasta el suelo desde la nave. Todo alrededor quedó bañado en el resplandor de esta luz blanca y urgente. Al mismo tiempo, el motor de su coche se paró y murió. Los 4 hombres salieron del coche y uno de ellos disparó su arma contra la extraña nave. Las luces se apagaron de repente y la nave desapareció tan rápido como había aparecido. Sin embargo, uno de los 4 guardias de seguridad, Germano Zanardi, nunca se recuperaría de la extraña experiencia. Varios meses después, se suicidaría disparándose en la cabeza. Zanfretta fue encontrado poco después, pero la noche siguiente, mientras llenaba su coche de gasolina, escuchaba a alguien decir su nombre desde las sombras del patio de la gasolinera. Cuando miraba, podía ver una figura alta, humanoide, con una cabeza calva, en forma de huevo. Extrañamente, la figura llevaba un traje a cuadros con una coraza de acero. Había, diría Zanfretta más tarde, algo en la voz de la figura que le hacía obedecerla sin cuestionarla. No estaba seguro si la voz era audible para sus oídos o si era telepática. Sin embargo, recibiría instrucciones de conducir su coche hacia una nube cercana justo al final de la carretera cerca de la estación. Haría lo que se le pide. A los pocos momentos de entrar en la nube de espera, su vehículo fue levantado de la carretera y subido a una embarcación cercana. Extrañamente, se le permitió dejar el vehículo una vez a bordo y con varios de los altos reptiles como humanoides se les permitió explorar sus alrededores. Afirmaba que veía grandes cilindros de vidrio llenos de líquido claro y azul. En uno de estos cilindros había un cuerpo similar al de una rana. Sus anfitriones le informaban de que se trataba de un enemigo de ellos de otro planeta. En algún momento de este improvisado recorrido, uno de los altos humanoides ofreció a Zanfretta una esfera de vidrio que contenía una estructura piramidal en su interior. Ellos afirmaron que al usar esta esfera permitiría a los humanos entender su mundo y quiénes eran. Sin embargo, tal vez conmocionado o con auténtica convicción, Zanfretta rechazaría el regalo alegando que solo deseaba volver a su vida normal. Sin embargo, la figura insistiría en que tomara la esfera. Debería dársela, aparentemente, al doctor Allen Hynek. Sin embargo, de manera más bien extraña, en lugar de pasárselo a la familia de Hynek o a sus colegas, afirmaría haber escondido el regalo cósmico en algún lugar de las colinas de Génova. Otro incidente ocurrió solo unos meses más tarde, el 14 de febrero de 1980. Después de desaparecer durante varias horas, los colegas se encontraban una vez más.
Los residentes locales afirmaban que justo antes de su llegada había luces extrañas en la parte superior. Sufriría un incidente similar en agosto de 1980 y entonces, así como así, cesarían todos los secuestros.